La pura verdad acerca de la Navidad. Por el señor Herbert W. Armstrong. ¿De dónde obtuvo el mundo el festival de Navidad? ¿De la Biblia o del paganismo? Aquí están los hechos sorprendentes que pueden sacudirlo a usted. Pruébese usted mismo. ¿Cuánto sabe usted del origen del árbol de Navidad, de Papá Noel, de las guirnaldas navideñas, de la costumbre de intercambiar regalos? Navidad es para los niños, se dice con frecuencia. Pocas personas, sin embargo, se dan cuenta de dónde proceden las numerosas costumbres asociadas con la época navideña. Cuando yo era niño, muy pequeño, me enseñaron a colgar los calcetines en la parte superior de la chimenea en la víspera de Navidad, Nochebuena. Cuando desperté a la mañana siguiente, aquellos estaban llenos de pequeños juguetes y bultos o cajitas de dulces y nueces. Y junto a la pared de la chimenea, de la cual colgaba mis calcetines, un árbol de Navidad había aparecido de repente, decorado con tiras de oropel brillante. Y en él colgaron regalos. Otros regalos para nosotros los niños estaban amontonados en el suelo bajo el árbol. Me dijeron que Papá Noel había bajado por la chimenea durante la noche y había dejado todas aquellas cosas. Pero cuestioné lo que mis padres me habían dicho. Por supuesto que no. Lo acepté, lo di todo por hecho. ¿No fue así con usted? Deténgase y piense un momento. Muy pocos han reflexionado alguna vez sobre por qué creen lo que creen, por qué siguen las costumbres que siguen, o de dónde provenían aquellas costumbres. Nacimos en un mundo lleno de costumbres, crecimos aceptándolas sin cuestionar. ¿Por qué? ¿Por instinto de oveja? Bien, no exactamente, pero por naturaleza tendemos efectivamente a seguir a la multitud, correcta o equivocadamente. El rebaño sigue a otras al matadero. Los humanos deberían comprobar hacia dónde están yendo. ¿Cómo y cuándo se originó la Navidad? ¿Celebra la Navidad realmente el cumpleaños de Cristo? ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? ¿Celebraron los apóstoles originales que conocieron personalmente a Jesús y fueron enseñados por él sus cumpleaños el 25 de diciembre? ¿Lo celebraron definitivamente? Si la Navidad es la principal festividad cristiana, ¿por qué tantos no cristianos la celebran? ¿Lo sabe usted? ¿Por qué la gente intercambia regalos con familiares, amigos, parientes en tiempos de Navidad? ¿Fue porque los Reyes Magos le presentaron regalos al niño Cristo? La respuesta puede sorprenderlo. La mayoría de la gente ha supuesto muchas cosas sobre la Navidad que no son ciertas. Sin embargo, dejemos de suponer y consigamos los hechos. Lo que dicen las enciclopedias. La palabra Christmas o Navidad significa Misa de Cristo, o, a la forma como vino a ser acortada, Christmas, que en español es Navidad. Esta llegó a los no cristianos y protestantes de la Iglesia Católica Romana. ¿Y de dónde la obtuvieron ellos? No del Nuevo Testamento, no de la Biblia, no de los apóstoles originales que fueron instruidos personalmente por Cristo, pero esto gravitaba dentro de la Iglesia Romana en el siglo IV del paganismo. Puesto que la celebración de Navidad ha llegado al mundo desde la Iglesia Católica Romana y no tiene más autoridad que la de la Iglesia Católica Romana, examinemos la Enciclopedia Católica edición de 1911, publicada por esa iglesia. Bajo el titular Navidad, usted encontrará, comillas, Navidad no estuvo en medio de los festivales primitivos de la iglesia. La primera evidencia de la fiesta proviene de Egipto. Las costumbres paganas centralizadas alrededor de las calendas de enero gravitaban en Navidad. Cierra comillas. Y en la misma enciclopedia, bajo el titular
día de Natal, encontramos que el primer padre católico, Orígenes, reconoció esta verdad. Abro comillas. En las Escrituras no está registrado que se haya guardado una fiesta o celebrado un gran banquete en su cumpleaños. Son únicamente pecadores, como Faraón y Herodes, que hacen grandes celebraciones sobre el día en que fueron nacidos en este mundo. Cierro comillas. La Enciclopedia Británica edición de 1946 tiene esto: Navidad, es decir, la Misa de Cristo. Navidad no estaba en medio de los primitivos festivales de la Iglesia. No fue instituida por Cristo o los apóstoles o por autoridad de la Biblia. Fue recogida del paganismo tiempo después. La Enciclopedia Americana edición de 1944 dice, comillas, Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no fue celebrada en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, puesto que la costumbre cristiana en general era celebrar la muerte de personas notables en lugar de su nacimiento. La, entre comillas, comunión, que es instituida por autoridad de la Biblia del Nuevo Testamento, es un memorial de la muerte de Cristo. Una fiesta fue establecida en memoria de este evento, el nacimiento de Cristo, en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia Occidental la ordenó para ser celebrada por siempre en el día de la antigua fiesta romana del nacimiento del sol, puesto que conocimiento cierto del día del nacimiento de Cristo no existía. Cierra comillas. Ahora ponga atención. Estas autoridades históricas reconocidas declaran que los cristianos no observaron la Navidad durante los primeros 200 o 300 años, un período más largo que la historia entera de los Estados Unidos como nación. Se introdujo en el occidente del continente europeo o en las regiones romanas o en la Iglesia Católica hacia el siglo IV DC. No fue hasta el siglo V que la Iglesia Romana la ordenó para ser celebrada como festival cristiano oficial. Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús ni siquiera nació en la temporada de invierno. Cuando el niño Cristo nació, comillas, había en la misma población rural pastores habitando el campo, manteniendo vigilia sobre sus rebaños por la noche. Lucas 2, verso 8. Esto nunca hubiera podido ocurrir en Judea en el mes de diciembre. Los pastores siempre traían sus rebaños de las laderas de las montañas y campos y los acorralaban no más tarde que el 15 de octubre para protegerlos de la fría y lluviosa temporada que seguía a esa fecha. Observe que la Biblia misma prueba en Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 11, y Esdras, capítulo 10, verso 9 y 13, que el invierno era una estación lluviosa que no permitía a los pastores permanecer en los campos abiertos en la noche. Abro comillas. Era una antigua costumbre entre los judíos de aquellos días enviar sus rebaños de ovejas a los campos y desiertos por el tiempo de la Pascua, principio de la primavera, y traerlas a casa al comienzo de la primera lluvia, dice el comentario bíblico de Adam Clarke, volumen 5, página 370, edición de New York. Continuando, esta autoridad declara, comillas, durante el tiempo que estaban fuera, los pastores los vigilaban noche y día. Al tiempo que la primera lluvia comenzaba temprano en el mes de Marchesban, que corresponde a parte de nuestro octubre y noviembre, que comienza en algún momento de octubre, encontramos que los rebaños permanecían en campo abierto durante todo el verano y, puesto que estos pastores aún no habían traído sus rebaños a casa, es un argumento presuntivo lógico decir que octubre aún no había comenzado y que consecuentemente nuestro Señor no había nacido el 25 de diciembre cuando no había rebaños en los campos, ni pudo Él haber nacido más allá de septiembre, pues los rebaños todavía estaban en el campo por la noche. Sobre esta base, la natividad en diciembre debería ser descartada. El pastaje de los rebaños durante la noche en el campo es un hecho cronológico. Vea las citas de los talmudistas en el comentario de Lightfoot. Cierro comillas.
Cualquier enciclopedia o cualquier otra autoridad le dirá que Cristo no hubo nacido el 25 de diciembre. La Enciclopedia Católica declara francamente ese hecho. La fecha exacta del nacimiento de Jesús es completamente desconocida, como reconocen todas las autoridades, aunque si tuviera espacio en este folleto podría mostrarle escrituras que al menos indican fuertemente que este ocurrió a principios del otoño, probablemente en septiembre, aproximadamente 6 meses después de la Pascua. Si Dios hubiera deseado que observáramos y celebráramos el cumpleaños de Cristo, no habría ocultado tan completamente la fecha exacta. ¿Cómo incursionó esta costumbre pagana en la Iglesia Católica? Entonces, ¿cómo se infiltró esta costumbre pagana en el mundo cristiano occidental? La nueva enciclopedia Schaff-Herzog de conocimiento religioso lo explica claramente en su artículo sobre Navidad. Abro comillas. ¿Cuánto dependía la fecha del festival navideño de la pagana Brumalia, que se celebraba el 25 de diciembre, enseguida de la Saturnalia, que se celebraba del 17 a 24 de diciembre y que se celebraba el día más corto del año y el nuevo sol? No puede ser exactamente determinado. Las paganas Saturnalia y Brumalia estaban demasiado profundamente atrincheradas en la costumbre popular como para ser desechadas por influencia cristiana. El festival navideño pagano, con su alboroto y efusión de alegría, era tan popular que los cristianos estaban contentos de tener una excusa para continuar su celebración con poco cambio de espíritu y modales. Cristianos predicadores de Occidente y del Oriente Próximo protestaron contra la frivolidad no disimulada con la que era celebrado el cumpleaños de Cristo, mientras que cristianos de Mesopotamia acusaban a sus hermanos occidentales de idolatría y culto al sol por adoptar como cristiano este festival pagano. Cierro comillas. Recuerde, el mundo romano había sido pagano. Antes del siglo IV, los cristianos eran pocos en número, aunque en aumento, y eran perseguidos por el gobierno y por los paganos. Sin embargo, con el advenimiento de Constantino como emperador, quien hizo del cristianismo su profesada religión en el siglo IV, ubicando el cristianismo en pie de igualdad con el paganismo, la gente del mundo romano comenzó a aceptar este cristianismo, ahora popular por cientos de miles. Pero recuerde, esta gente había creído en costumbres paganas, la principal de las cuales era este festival idólatra del 25 de diciembre. Este era un festival de desbordante alegría con su espíritu especial. Ellos lo gozaban, no querían renunciar a él. Ahora bien, este mismo artículo de la New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religion Knowledge, nueva enciclopedia de conocimiento religioso, explica cómo el reconocimiento por parte de Constantino del domingo, que había sido el día del culto pagano al sol, y cómo la influencia del maniqueísmo pagano, que identificaba al Hijo de Dios con el sol físico, dio a estos paganos del siglo IV, que ahora se estaban volcando masivamente al cristianismo, entre comillas, su excusa para llamar su fecha de festival pagano del 25 de diciembre, cumpleaños del Dios Sol, el cumpleaños del Hijo de Dios. Y esa fue la forma como Navidad llegó a ser firmemente fijada en nuestro mundo occidental. Podemos llamarla con otro nombre, pero todavía es el mismo viejo festival pagano de adoración al sol. El único cambio está en cómo lo llamamos. Usted puede llamar un conejo león, pero este es todavía un conejo, exactamente. Nuevamente de la Enciclopedia Británica, comillas, ciertos latinos tan antiguos como el año 354 pueden haber transferido el cumpleaños del 6 de enero al 25 de diciembre, el cual era entonces una fiesta mitraica o cumpleaños del sol invicto. Los sirios y los armenios que se aferraban al 6 de enero acusaron a los romanos de adoración al sol e idolatría, sosteniendo que la fiesta del 25 de diciembre había sido inventada por los discípulos de Cerinto. Cierro comillas.
el origen verdadero de la Navidad. Pero si nosotros obtuvimos la Navidad de los católicos romanos y ellos la obtuvieron del paganismo, ¿de dónde la obtuvieron los paganos? ¿Dónde, cuándo y cuál fue su origen verdadero? Esta es una costumbre principal del sistema corrupto denunciado a lo largo de las profecías y enseñanzas de la Biblia bajo el nombre de Babilonia. Y esta comenzó y se originó en la Babilonia original del antiguo Nimrod. Por otro lado, esta se ramifica desde las raíces, cuyo comienzo fue poco después del diluvio. Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, fue el verdadero fundador del sistema babilónico que se ha apoderado del mundo desde entonces. El sistema de competencia organizada, de gobiernos e imperios gobernados por hombres, basados en un sistema competitivo y económico de hacer ganancias. Nimrod construyó la Torre de Babel, la ciudad de Babilonia original, la antigua Nínive y muchas otras ciudades. Organizó este primer reino mundial. El nombre Nimrod en hebreo es derivado de Marad, que significa el que se rebeló. De muchos escritos antiguos, mucho es sabido de este hombre, quien inició la gran apostasía mundana organizada lejos de Dios que ha dominado este mundo hasta ahora. Nimrod era tan malvado que se ha dicho que se casó con su propia madre, cuyo nombre era Semiramis. Después de la prematura muerte de Nimrod, su así llamada madre esposa, Semiramis, propagó la malvada doctrina de la supervivencia de Nimrod como un ser de espíritu. Ella declaró pretenciosamente que un árbol plenamente crecido, de naturaleza perenne, brotó por la noche de un tocón de árbol muerto, lo cual simboliza el brotamiento natural convertido en nueva vida del Nimrod muerto. En cada aniversario de su nacimiento, afirmaba ella ostentosamente, Nimrod visitaría el árbol perenne y dejaría regalos sobre él. El 25 de diciembre era el cumpleaños de Nimrod. Este es el verdadero origen del árbol de Navidad. A través de su escabrosa habilidad e ingeniosidad, Semiramis se convirtió en la reina del cielo babilónica y Nimrod, bajo varios nombres, se convirtió en el divino hijo del cielo. A través de generaciones en esta adoración idólatra, Nimrod también se convirtió en el falso Mesías, hijo de Baal, el dios Sol. En este falso sistema babilónico, la madre y el niño, Semiramis y Nimrod renacido, se convirtieron en objetos principales de idolatría. Esta idolatría a la madre y al niño se extendió sobre el mundo. Los nombres variaban en diferentes países e idiomas. En Egipto fueron Isis y Osiris, en Asia Cibeles y Deoios, en la Roma pagana Fortuna y Júpiter Puer, inclusive en Grecia, China, Japón y el Tíbet ha de ser hallada un equivalente de la Virgen María, mucho antes del nacimiento de Cristo. Así, durante los siglos IV y V, cuando los paganos del mundo romano estaban aceptando el nuevo cristianismo popular por los cientos de miles, llevando con ellos sus antiguas costumbres y creencias paganas, simplemente revistiéndolas con nombres cristianos sonoros, la idea de la Virgen María con la madre y el niño llegaron a ser popularizadas también, especialmente en la época navideña. Cada temporada navideña usted oirá cantando y coreando docenas de veces el himno cantado Noche de Paz, Santa Noche, con su familiar tema Madre y Niño. A nosotros que hemos nacido en tal mundo babilónico, criados y sumergidos en estas cosas toda nuestra vida, se nos ha enseñado a reverenciar aquellas cosas como santas y sagradas. Nunca nos cuestionamos para ver de dónde venían, si venían de la Biblia o de la idolatría pagana. Nos impactamos al saber la verdad. Algunos desafortunadamente se ofenden ante la pura verdad. Pero Dios manda a sus ministros fieles, comillas, gritad con poder sin reservas, eleva alto tu voz como trompeta, y muestra a mi pueblo su transgresión. Impactantes como son estos hechos, son hechos claros de historia y de la Biblia.
El origen auténtico de la Navidad se remonta a la antigua Babilonia. Está ligado a apostasía organizada que ha atrapado a un mundo engañado durante muchos siglos. En Egipto siempre fue creído que el hijo de Isis, nombre egipcio de Reina del Cielo, fue nacido el 25 de diciembre. El paganismo celebró este famoso cumpleaños por siglos, más allá de la mayor parte del mundo conocido antes del nacimiento de Cristo. El 25 de diciembre no es el cumpleaños de Jesús, el verdadero Cristo. Los apóstoles y la primitiva verdadera iglesia nunca celebraron el cumpleaños de Cristo en tiempo alguno. No existe mandamiento o instrucción en la Biblia para celebrarlo. Más exactamente, la celebración de cumpleaños es pagana. No es una costumbre cristiana, créalo o no. De esta forma, los antiguos idólatras, comillas, misterios caldeos, fundados por esta esposa de Nimrod, han sido transmitidos a través de las religiones paganas bajo nuevos sonoros nombres cristianos. Origen de la sagrada guirnalda navideña, el muérdago y el tronco Yule. Ahora bien, ¿dónde obtuvimos esta costumbre del muérdago? Entre los antiguos paganos, el muérdago se utilizaba en este festival del solsticio de invierno porque era considerado sagrado para el sol a causa de su supuesto milagroso poder curativo. La costumbre pagana de besarse bajo el muérdago era un primer paso en la noche de juerga y borrachera lujuriosas, celebrando la muerte del viejo sol y el nacimiento del nuevo en el solsticio de invierno. El muérdago, sagrado en festivales paganos, es una planta parásita. Las sagradas cerezas, que se ubican en el centro del muérdago, eran también consideradas sagradas para el dios Sol. El tronco Yule es en realidad el tronco del Sol. Yule significa rueda, un símbolo pagano del Sol. Aún así, hoy cristianos devotos hablan de la sagrada alta temporada del Yule. El encendido de fuegos y velas como ceremonia cristiana es simplemente una continuación de la costumbre pagana, animando al menguante sol dios cuando alcanzaba el lugar más bajo en los cielos sureños. La Enciclopedia Americana dice, comillas, las sagradas cerezas, el muérdago, el tronco Yule, son reliquias de tiempos precristianos. Cierro comillas. Relativo a paganismo, el libro Respuestas a Preguntas, compilado por Frederick J. Haskins, encontrado en las bibliotecas públicas, dice: el uso de guirnaldas de Navidad es creído por autoridades ha de ser trazable en las costumbres paganas en relación con decoración de edificaciones y lugares de idolatría en la fiesta que tenía lugar al mismo tiempo que la Navidad. El árbol de Navidad es originario de Egipto y su origen data de un período muy anterior a la era cristiana. Sí, también Papá Noel es anterior a la era cristiana. Pero seguramente que el querido y viejo Papá Noel no es una criatura de origen pagano, ¿verdad? Lamentablemente es, y su verdadero carácter no es tan benévolo ni santo como muchos suponen. El nombre Papá Noel o Santa Claus es una corrupción del nombre San Nicolás, un obispo católico que vivió en el siglo V. Visite la Enciclopedia Británica volumen 19 y 12, La pura verdad acerca de la Navidad, páginas 648 y 649, 11ª edición, donde leerá, comillas, San Nicolás, obispo de Mira, un santo honrado por los griegos y latinos el 6 de diciembre, una leyenda sobre su subrepticia concesión de dotes a las 3 hijas de un ciudadano empobrecido. Se ha dicho que ha originado la antigua costumbre de dar regalos en secreto en la víspera de San Nicolás, 6 de diciembre, consecuentemente trasladado al día de Navidad. Desde entonces la asociación de Navidad con Papá Noel. Cierra comillas. A lo largo del año, los padres castigan a sus hijos por decir mentiras. Luego, en tiempo de Navidad, ellos mismos cuentan a sus hijos pequeños esta mentira de Papá Noel.
¿Existe alguna duda de que muchos de ellos, cuando crecen y aprenden la verdad, comiencen a creer que Dios es un mito también? Un pequeño niño tristemente desilusionado por la mentira de Papá Noel le dijo a un compañero de juegos, comillas, sí, y voy a investigar este asunto de Jesucristo también, cierro comillas. ¿Es cristiano enseñar a los niños mitos y falsedades? Dios dice, no cargarás con falso testimonio. Puede parecer correcto y ser justificado por la razón humana, pero Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Viejo Belzebub también es un término para el diablo. ¿Existe una conexión? Satanás parece como un ángel de luz, entre comillas, para engañar. Segunda de Corintios 11, verso 14, Apocalipsis 12, verso 9. Y así, cuando examinamos los hechos, nos asombramos al saber que la práctica de observar la Navidad no es, después de todo, una práctica cristiana verdadera, sino una costumbre pagana, uno de los caminos de Babilonia en que nuestro pueblo ha caído. Lo que dice la Biblia acerca del árbol de Navidad. Pero, si la Biblia está silenciosa en relación con indicarnos que observemos Navidad o registrar alguna de tales costumbres por medio de los apóstoles o de la verdadera iglesia primitiva, ¿tiene algo que decir acerca del árbol de Navidad? Esto llega como una verdadera sorpresa para muchos. Así que aquí está Jeremías 10, verso 2 a 6. Comillas, así dice el Eterno, no aprendáis el camino de los paganos, porque las costumbres de la gente son vanidad, porque uno corta un árbol del bosque, la obra de las manos del trabajador con el hacha, lo adornan con plata y con oro, la aseguran con clavos y con martillos para que no se mueva. Cierro comillas. Ahí tienen ustedes una descripción perfecta del árbol de Navidad, llamado por el Eterno como el camino de los paganos, las costumbres de la gente. Se nos mandó no aprender ese camino ni seguirlo. Esto también es visto en este pasaje como idolatría. El quinto verso muestra que estos árboles no pueden hablar, no pueden caminar, deben ser transportados. Comillas, no tengáis miedo de ellos porque ellos, los árboles, no pueden hacer mal ni tampoco están ellos a hacer bien. Cierro comillas. No son dioses para ser temidos. Algunas personas malinterpretan esto para hacerlo decir que nada hay nocivo en armar un árbol de Navidad, pero eso no es lo que dice. ¿No es bíblico el intercambio de regalos? De otra parte, cuando esto llega a la parte más importante de esta celebración navideña, la temporada de compras navideñas, el comprar e intercambiar regalos, muchos exclamarán triunfalmente, bien, al menos la Biblia nos dice que hagamos eso. ¿No dieron regalos los hombres sabios cuando Cristo hubo nacido? Una vez más, hemos de esperarnos algunas sorpresas cuando sepamos la pura verdad. Primero, veamos el origen histórico del intercambio de regalos aquí y allá. Luego veamos exactamente lo que la Biblia dice acerca de eso. De la Biblioteca Sacra, volumen 12, páginas 153 a 155 citamos: el intercambio de regalos entre amigos es igualmente característico de Navidad y la Saturnalia, y debe haber sido adoptado por los cristianos de parte de los paganos, como muestra claramente la advertencia de Tertuliano. Cierro comillas. Y el hecho es que esta costumbre fijada sobre la gente de intercambiar regalos con amigos y familiares en la temporada navideña, ni un solo rastro de cristianismo tiene al respecto, aunque eso pueda parecer extraño. El verdadero cristianismo, no celebra el cumpleaños de Cristo, ni honra ese día ni a Él en ese día. Suponga usted que alguien a quien usted ama cumple años. Usted quiere honrar a esa persona en su cumpleaños. ¿Compraría usted espléndidamente regalos para todos los demás, intercambiando regalos aquí y allá con todos los otros amigos y seres queridos suyos, pero ignoraría por completo cualquier regalo para aquel cuyo cumpleaños está usted honrando? Más bien es absurdo. Cuando es visto en esa luz, no es verdad.
Sin embargo, esto es exactamente lo que está haciendo la gente por todo el mundo. Honran un día que no es el cumpleaños de Cristo al gastar cada centavo que pueden colectar juntos en comprar regalos para intercambiar aquí y allí entre amigos y parientes. Pero puedo decir, en razón de años de experiencia, como creo que la mayoría de los pastores y ministros pueden decir, que cuando el mes de diciembre cierra el círculo del año, casi todos los cristianos profesantes olvidan dar regalos a Cristo y a su causa casi por completo. Diciembre es con frecuencia el mes más difícil para mantener la obra de Cristo sin decadencia. Parece que la gente está demasiado ocupada intercambiando regalos aquí y allá entre ellos para que alguien pretenda pensar en él y su obra. Luego, en enero y aún en febrero, parece que tienen que ponerse al día con lo que gastaron en Navidad. Así que raro es que vuelvan a la normalidad antes de marzo, en función de apoyar a Cristo y a su obra. Ahora considere lo que dice la Biblia acerca de los hombres sabios que dieron regalos cuando Cristo hubo nacido. Esto está en Mateo 2, verso 1 al 11. Comillas. Ahora bien, cuando Jesús hubo nacido en Belén de Judea en los días de Herodes el rey, y aquí llegaron allí unos hombres sabios del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Y cuando estaban entrando en la casa, vieron al tierno niño con María su madre, y se postraron y lo adoraron. Y cuando habían abierto sus tesoros, presentaron a él regalos: oro, incienso y mirra. Cierra comillas. ¿Por qué regalos presentados a Cristo? Ponga atención. Ellos preguntaron por el niño Jesús que había nacido rey de los judíos. Ahora bien, ¿por qué ellos presentaron regalos a él? ¿Porque era su cumpleaños? De ninguna manera. Porque ellos llegaron varios días o semanas después de la fecha de su nacimiento. ¿Iba esto a establecer un ejemplo para nosotros hoy al intercambiar regalos aquí y allá entre nosotros? No, ponga atención cuidadosamente. Ellos no intercambiaron regalos entre ellos, sino que presentaron regalos a Él. Ellos dieron sus regalos a Cristo, no a sus amigos, parientes, ni unos a otros. ¿Por qué? Permítanme citar del comentario de Adam Clarke, volumen 5, página 46, comillas, versículo 11. Ellos presentaron a él regalos. La gente del Oriente nunca se acerca a la presencia de reyes y grandes personajes sin un regalo en sus manos. La costumbre es con frecuencia notable en el Antiguo Testamento y todavía prevalece en el Oriente y en algunas de las islas recién descubiertas de los mares del sur. Cierra comillas. Ahí está. Ellos no estaban instituyendo una nueva costumbre cristiana de intercambiar regalos con amigos para honrar el cumpleaños de Cristo. Ellos estaban siguiendo una vieja y antigua costumbre oriental de presentar regalos a un rey cuando eran introducidos hasta su presencia. Estaban ellos acercándose a aquel nacido rey de los judíos en persona. Por lo tanto, la costumbre requería que presentaran regalos, igual como la reina de Saba llevó regalos a Salomón, igual aún como mucha gente hoy lleva un regalo consigo cuando visitan la Casa Blanca para una cita con el presidente. No, la costumbre de intercambiar regalos aquí y allá no se origina en absoluto de este incidente escritural, sino más bien, como cité de la historia páginas antes, es la continuación de una antigua costumbre pagana. En lugar de honrar a Cristo, invariablemente retrasa su obra. Con frecuencia la retrocede en la temporada navideña de cada año. ¿Realmente honra esto a Cristo? Ahora vienen dos argumentaciones utilizadas frecuentemente para justificar la observancia de la Navidad. 1. Muchos razonarán de esta manera, comillas, pero aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús es desconocida, ¿no deberíamos seleccionar alguna fecha para celebrar su cumpleaños? La respuesta es positivamente no.
¿No puso usted atención a la declaración citada antes de la Enciclopedia Católica? Solo pecadores, no los santos, celebran sus cumpleaños. La celebración de cumpleaños no es cristiana, sino una costumbre pagana celebrada por pecadores. 2. Pero muchos todavía razonan, comillas, aún así, aunque Navidad era una costumbre pagana honrando al falso dios Sol, nosotros no la celebramos para honrar al falso Dios, la celebramos para honrar a Cristo. Cierra comillas. De otro lado, ¿cómo responde Dios en su palabra? Tened cuidado por vosotros mismos, que no seáis atrapados por medio de seguirlos, a los paganos en sus costumbres, que no averigües acerca de sus dioses, diciendo, ¿cómo sirvieron estas naciones a sus dioses? Así también yo haré lo mismo. No harás así al Señor tu Dios, porque toda abominación que el Eterno aborrece, han hecho ellos en cuanto a sus dioses. Deuteronomio 12, versos 30 a 31. Dios nos dice claramente en su libro de instrucción que Él no aceptará tal clase de adoración, aunque pretendida en honor a Él. Para Él, dice Él, esa es ofrenda que es abominable a Él y por lo tanto no lo honra a Él, sino a falsos dioses paganos. Dios dice que no debemos adorarlo a Él de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia. Es una terminología que oímos frecuentemente, pero Jesús dijo claramente, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4, verso 24. ¿Y qué es verdad? La palabra de Dios, la Santa Biblia, dijo Jesús, es verdad. Juan 17, verso 17, y la Biblia dice que Dios no aceptará adoración cuando la gente adopte una costumbre pagana o forma de adoración e intento de honrar a Cristo con ella. Nuevamente Jesús dijo, en vano me honran enseñando por doctrinas los mandamientos de hombres. Mateo 15, verso 9. La celebración de Navidad es una tradición de hombres. Y los mandamientos de Dios, como se citó antes, la prohíben. Adicionalmente Jesús dijo, plenamente rechazáis vosotros el mandamiento de Dios, para que podáis vosotros guardar vuestra propia tradición. Eso es precisamente lo que millones de personas están haciendo hoy. Ellos ignoran el mandamiento de Dios. Él manda en relación con adoptar las costumbres de los paganos y usarlas para honrar o adorar a Dios, comillas, no harás así al Señor tu Dios. Todavía la mayoría de la gente hoy toma ese mandato de Dios con liviandad o como no teniendo validez alguna y siguen la tradición de hombres al celebrar Navidad. No nos equivoquemos. Dios le permitirá a usted desafiarlo y desobedecerlo. Él le permitirá a usted seguir a la multitud y las tradiciones de hombres. Él le permitirá a usted pecar, pero también dice Él que existe un día de retribución de parte de Él, que viene el castigo. Cuando usted siembra, eso mismo cosechará usted. Jesús fue la palabra viviente de Dios en persona, y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Y seremos juzgados por la eternidad por medio de estas palabras. No deberían ser asumidas con liviandad o ignoradas. Estamos en Babilonia y no lo hemos sabido. Navidad se ha convertido en una temporada comercial. Esta está patrocinada y mantenida viva por medio de las más intensivas campañas publicitarias minoristas del año. Usted ve un Papá Noel mascarado en muchos almacenes. Los anuncios publicitarios nos mantienen entontecidos y engañados sobre el hermoso espíritu de Navidad, entre comillas. Los periódicos que venden los anuncios publicitarios imprimen editoriales floridos exaltando y elogiando la temporada pagana y su espíritu. Un pueblo ingenuo ha llegado a ser tan inoculado que muchos se sienten ofendidos cuando se les ha contado la verdad. Pero el espíritu de Navidad es creado cada año, no para honrar a Cristo, sino para vender mercancías.
Igual que todas las tonterías de Satanás, esto parece como un ángel de luz que está hecho en apariencia bueno. Miles de millones de dólares son gastados en este mercantilismo derrochón cada año, mientras que la causa, la obra de Cristo, debe sufrir. Es parte del sistema económico de Babilonia. Hemos profesado ser naciones cristianas, pero estamos en Babilonia, como predijo la profecía bíblica, y no lo sabemos. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, que pronto en la actualidad caerán. Es la advertencia de Revelación 18, verso 4. Este año, en lugar de intercambiar regalos, ¿por qué no pone usted ese dinero en la obra de Dios?